la OTAN y las tropas financiadas por el bloque militar en Ucrania reciben una dura advertencia desde Rusia frente a los ataques a la planta nuclear de Zaporilla. Advierten que 2 misiles nucleares impactarían en Londres y Washington si los ataques dañan la planta nuclear. Hace unas horas se volvió a producir un nuevo bombardeo a la central nuclear de Zaporilla, informó Vladimir Rogov, representante de la administración regional. La planta se encuentra bajo control ruso desde el 4 de marzo. Las tropas ucranianas ya han atacado varias veces el territorio de la central nuclear, pero los bombardeos se han vuelto más frecuentes desde el 5 de agosto. En la noche del 7 de agosto, las tropas ucranianas lanzaron un ataque desde el lanzamisiles Uragan MLRS. Fragmentos y un motor de cohete cayeron a unos 400 metros de la unidad de energía operativa de la estación. 2 instalaciones después del bombardeo no están funcionando a plena capacidad. En la mañana del 11 de agosto, los sistemas de defensa aérea ruso repelieron un nuevo ataque ucraniano contra Zaporilla y la ciudad de Energodar. El bombardeo comenzó la noche anterior y continuó al día siguiente. En el contexto de las acciones de Kiev, Moscú solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, una misión de expertos encabezada por el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. En ese contexto, frente a las terribles consecuencias que podrían surgir en caso de que la planta nuclear resulte dañada, cuyos efectos alcanzarían al país ruso y a la propia Europa, hace unas horas un líder prorruso advirtió enérgicamente a la OTAN, con la siguiente declaración: si dañan Zaporilla, 2 misiles nucleares impactarán en Londres y Washington. El líder prorruso, Yuri Kot, ha pedido que no haya más diálogo tras varios ataques contra la central nuclear, y anunció la posibilidad de atacar 2 puntos concretos. La situación bélica en torno a la central nuclear de Zaporilla, al sur de Ucrania, pone en alerta a toda Europa y a Rusia, que se hizo con su control en marzo, un mes después de que se iniciase su operación militar. El complejo de Zaporilla es la instalación más grande de toda Europa, y sigue estando operativa gracias a los técnicos ucranianos. Al mando de las operaciones, las tropas rusas instaladas en la central han decidido acordonar la zona con explosivos para evitar que Ucrania recupere la planta, según informan desde Kiev. La posibilidad de que se produzca un nuevo accidente nuclear como el de Chernóbil ha llevado a uno de los colaboradores más famosos de la televisión rusa a pedir que no haya diálogo. Además, en su comentario ha deslizado que Rusia se prepara para bombardear Londres y Washington con ojivas nucleares, en caso de que la ofensiva ucraniana por recuperar la central acabe en un desastre atómico. Esta cuestión ha sido debatida en el canal Rossiya 1, afín al Kremlin, después de un nuevo intento por parte de las tropas ucranianas de recuperar el enclave. En ese momento fue cuando Yuri Kot, líder del movimiento prorruso Parus, lanzó su mensaje. Tenemos que decirle a Ucrania y a los países que les apoyan que si la planta nuclear de Zaporilla resulta dañada y ocurre un desastre atómico, 2 misiles impactarán inmediatamente en vuestros centros de decisión, dijo. Uno en Washington y el otro en Londres. Serán nucleares. Y ya no va a haber más charla, señaló. Сразу же по центрам принятия решений прилетают 2 ракеты. Одна в Вашингтон, вторая в Лондон. Ядерные. Actualmente, la central nuclear de Zaporilla almacena 1.200 toneladas de combustible nuclear. Esto ayuda a calcular hasta dónde se expandiría la radiación en caso de producirse un desastre nuclear. No solo Ucrania y la región de Zaporilla se verían afectadas, sino que esta podría llegar hasta Rusia. En la última semana, la planta ha sufrido 2 ataques que han ocasionado desperfectos, teniendo que apagar uno de los reactores e hiriendo a un trabajador. Desde la organización Energoatom han señalado que se ha evitado de milagro una catástrofe nuclear, pero los milagros no duran para siempre. Además de a ucranianos y rusos, la situación en la central de Zaporilla también pone en alerta a países vecinos, como Rumanía, que ha pedido a toda la población menor de 40 años que se aprovisione de pastillas de yodo ante el riesgo de un desastre nuclear en la fábrica, que se sitúa a 700 kilómetros de la frontera con Rumanía. Respecto a este tema, el enviado ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, ha señalado textualmente: la escala real de la catástrofe nuclear en la planta de energía nuclear de Zaporilla es incluso difícil de imaginar. En este caso, la responsabilidad de esto recaerá en los patrocinadores occidentales de Kiev, manifestó. Se desconoce cuánto durará la incertidumbre. Al mismo tiempo, la Embajada de Rusia en los Estados Unidos señaló que los medios estadounidenses lanzaron toda una campaña de información acusando a los militares rusos de ataques a plantas de energía nuclear,
Moscú cree que Kiev y sus aliados planean provocar una catástrofe humanitaria en las regiones de Kherson y Zaporilla, y luego responsabilizar a Rusia. La central nuclear de Zaporilla tiene la comunidad internacional en vilo. Actualmente está ocupada por los rusos, pero recibe ataques de las tropas ucranianas. Este viernes, la planta recibió varios ataques y tanto rusos como ucranianos se culpan mutuamente de poner en riesgo la seguridad de las instalaciones. Desde el comienzo de la guerra, preocupaba que las hostilidades causasen un accidente. El temor a una nueva catástrofe nuclear en Ucrania ha vuelto tras los recientes ataques a la zona. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arremetió contra Rusia al insistir en que los ocupantes crearon otra situación extremadamente peligrosa para toda Europa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que cualquier ataque a una planta nuclear es una misión suicida. Entre las acusaciones cruzadas desde ambos lados, los ucranianos denuncian un chantaje ruso por comprometer a la central, mientras que desde Rusia presionan a Kiev para que detenga los ataques contra Zaporilla. Situada cerca de la ciudad de Energodar, sobre el río Dnieper, la planta tiene 6 de los 15 reactores nucleares de Ucrania, suficientes para alimentar la energía de 4 millones de hogares. Actualmente, la planta contiene unas 1.200 toneladas de combustible radioactivo, cuya manipulación podría ocasionar un desastre que afectaría a los ucranianos y a la propia Rusia. La planta, que se encuentra cerca de la península de Crimea, anexada por Moscú en el 2014, fue conquistada por Rusia el 4 de marzo, en los primeros días de la invasión. Durante los combates por su control, se declaró un incendio en un centro de entrenamiento. Los bomberos afirman que tardaron horas en obtener la autorización para llegar a esta zona. El 21 de julio, Ucrania acusó a Moscú de almacenar armamento pesado en la planta, después de que Rusia asegurara que las tropas de Kiev atacaron la instalación. Energoatom afirma que Rusia almacenó decenas de elementos de equipamiento militar y munición en la sala de control del primer reactor. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que Moscú usa Zaporilla como una base militar, desde donde disparan a los ucranianos, sabiendo que no pueden ni quieren responder. Rusia solicitó una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de la central ucraniana de Zaporilla, controlada por sus tropas y que según Moscú está siendo atacada por Kiev. Por su parte, los ministros de Exteriores del Club de Naciones Industrializadas del G7 exigieron este miércoles a Rusia que retire sus fuerzas de la central nuclear de Zaporilla y de otras plantas en Ucrania y las devuelva al control de las autoridades de Kiev para garantizar un funcionamiento seguro. El G7, integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón, Francia, Italia y Alemania, hicieron este llamamiento cuando se recrudecen las tensiones en torno a la mayor central nuclear de Europa. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.